¿Habrá o no buses en mayo? Nos preguntamos y nos respondemos con el secretario general del Cetrapan, César Ruiz Díaz. Muy buenos días. Buen día, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Diego Martínez, Daisy Jiménez también en lo que hace a este espacio de Noticias de América. Muchas gracias por atendernos. Leíamos recién un tuit de la página que tienen desde Cetrapan en el Twitter, donde advertían de la posibilidad de que en mayo ya no tengamos buses en Asunción y alrededores. ¿Es verdad esto, don César? Sí, hemos dado la instrucción a nuestro departamento comunicacional para que ellos puedan redactar el tuit donde no advertimos, sino que avisamos, comunicamos de que se acabaron los recursos para seguir operando en las condiciones actuales, dice bien claro, sí, en las condiciones actuales. Porque hacemos un paralelismo y el transporte público de Asunción al interior de la República paró hace 15 días. Sí. El transporte que va a larga distancia, Asunción-Buenos Aires, Asunción-La Plata, Asunción-San Paulo, paró hace 15 días. Hace 15 días que ellos dejaron de perder. ¿Y por qué digo dejaron de perder? Porque nosotros transportábamos en Asunción 1.200.000 personas y hoy llevamos 120.000 personas. Imagínense el caudal que ha caído y no tuvimos respuesta por parte del gobierno ante planteamientos que ya hemos hecho hace 30 días atrás, en reuniones donde estaban representantes del Ministerio de Hacienda, del Viceministerio de Transporte, la presidenta de Petropar, el presidente del Banco Nacional de Fomento y otras personas que me acompañaban de distintos gremios del transporte público. Y de estos 1.200.000 que bajan a 120.000 personas, César, ¿de cuánto estamos hablando en pérdida? ¿Cuánto significa estos 80% en flujo de pasajeros? 80% del flujo de pasajeros que ha disminuido, lo que representa que el sector dejó de recaudar. ¿Cuánto? ¿De cuánto hablamos? $2.600.000 en un mes. $2.600.000. Que no se entienda, dejó de ganar, dejó de recaudar. Sí. Don César, cuando habla de condiciones para que también desde el gobierno se pongan las pilas y puedan de algún modo llegar a un acuerdo con el sector empresarial, ¿cuáles son esas condiciones considerando que hay una cuarentena? Y las condiciones son las que tienen que hacer alguna asistencia al sector. Si ayer nomás veo que los colegios privados piden $20 millones. Nosotros no pedimos $20 millones, nosotros queremos sentarnos con el gobierno para ver cómo vamos a salir a operar a fin de garantizar la operación, porque esta es la fuerza que mueve al país. Sí. Permite que la gente vaya a comprar, permite que la gente vaya a cobrar y a pagar sus cuentas. Entonces, si el gobierno no quiere generar un subsidio compensatorio por la cantidad de pasajeros transportados, le ponemos nuestros ómnibus a disposición, que ellos nos carguen el combustible y nos hacemos cargo del servicio. Vamos a suponer, don César, que se tuviera que cubrir solamente todas las unidades del Cetrapan. ¿Cuánto cree que tendría que ser ese subsidio por combustible para la totalidad? Para la totalidad del sistema, inclusive te hablo, del sistema formal del transporte público. ¿Qué implica el sistema formal para entender mejor? El sistema formal implica aquellas empresas que tienen el permiso para operar, aquellas que pagan su IPS, sí, aquellas que tienen su certificado tributario al día, aquellas que tienen las planillas de presentación obligatoria en el Ministerio del Trabajo al día, aquellas empresas que pagan sus cánones, es decir, una empresa legal. Okay. A eso me refiero. Entonces, el universo de empresas legales, a fin de mantener su equilibrio económico-financiero, necesitan aproximadamente $2.600.000 mensuales. Mensuales. Usted habla de la totalidad, don César. Esto cuando hablo del sistema metropolitano de transporte. Ahí no se meten internos de las ciudades que no tienen título, no, sector formal. Ahora, ¿por qué cree, don César, que no ha recibido respuesta por parte del gobierno? Es un pensamiento solamente mío, no institucional, el que te voy a dar. Sí. No le han dado la debida importancia a la fuerza que mueve al país. Se han utilizado otros esquemas que evidentemente tienen mayor relevancia y mayor satisfacción a la hora de comunicar, porque sabemos que el transporte público no es simpático para la gente. ¿Por qué? Porque vive del dinero de la gente, pero son las condiciones que tenemos. En caso que no haya un acuerdo para subsidio por parte del gobierno hacia este sector empresarial,
La otra posibilidad que ustedes no manejan es de un incremento en el costo del pasaje. No. Hoy hablar de incremento en el costo del pasaje es lapidario. Esa no es la solución. La gente se está volviendo pobre. Nosotros, esto ya no es una cuestión... Mira, lastimosamente esta decisión tomada es una decisión basada en un pensamiento financiero. No existe más dinero para seguir comprando la misma cantidad de combustible, no existe más dinero para seguir honrando la misma cantidad de salarios y no existe más dinero para seguir pagando las mismas cuotas que pagábamos a los bancos por los préstamos que tenemos. Tratar de pensar en un aumento del pasaje es criminal, es absurdo, es imposible, es impensable. No sé, le puedo buscar adjetivos calificativos todo el día, pero ese no es el punto. El punto es que el gobierno tiene que garantizar la prestación del servicio a su pueblo, para lo cual ha prestado 1.600.000 o 1.600 millones de dólares, 1.600 millones de dólares. Ese tiene que ser un foco para atender y garantizar también la prestación del servicio, porque la gente tiene que salir, como dije, a comprar, a pagar, a trabajar. Y César, independiente a este subsidio, si es que se da de combustible, que con eso ustedes podrían seguir trabajando a partir de mayo, ¿de qué monto hablamos si es que se les da un subsidio viable? Porque si no se cuenta con este monto de 2.600.000 dólares, ¿hasta con cuánto se podrían manejar para que esto no pare y no paralice también para los usuarios? Fíjate vos que lo importante, como vos decís, sí, me permito corregirte con mucho respeto, sí, claro que sí, se les da un subsidio. El subsidio no es para las empresas de transporte, el subsidio es para los pasajeros. Imagínate vos, hoy existe ya un subsidio, pero si el gobierno dice, le sacamos ese subsidio, la diferencia del precio del pasaje la termina pagando el pasajero. Hoy el subsidio es una prestación asistencial de carácter económico que permite que el pasajero pague por debajo de lo que debe de pagar, y el gobierno paga esa diferencia. Entonces, si hoy hablamos de subsidio al combustible o a lo que sea, se tiene que dar en función a un análisis a la cantidad de pasajeros transportados, a fin de garantizarles a ellos la prestación del servicio. Entonces, ya no hablamos de rentabilidad porque el sector empresarial de Cetrapán ha entendido que el año 2020 va a presentar sus balances con pérdida, obviamente, porque esto no termina dentro de 30 ni 60 días. Y de haber llevado 1.200.000 personas por día, hoy estamos llevando 120.000 personas. Don César, ¿cómo Cetrapán saca el cálculo de 2.600.000 dólares por mes? ¿Cómo puede armar esa planilla? En función a la cantidad de pasajeros transportados. Hay una estructura de costos que la maneja el Viceministerio de Transporte, donde presagia una cantidad de pasajeros a razón de 634 pasajeros por vehículo por día. Primer punto. Hoy eso bajó a 382. ¿Por qué? Porque hay una resolución que habla de la cantidad de pasajeros que se tiene que transportar. Y ahí se empiezan a meter en esa estructura de costos, todos los costos fijos y todos los costos variables, con un índice final, que es el IPK, índice de pasajero kilómetro, que determina el precio del pasaje. Dicho de otra manera, a mayor cantidad de pasajeros, menor precio de pasaje. A menor cantidad de pasajeros, mayor precio de pasaje. Y es lo que hoy está dándose. A ver, que en el mundo haya bajado el costo del combustible y que aquí también haya repercutido en muchos emblemas, como en el caso de Petropar, que redujo incluso a 400 guaraníes por litro, ¿eso no impactó también de forma positiva a favor del usuario, don César? De ninguna manera, porque acá lo único que impactó, eso fue Petropar. Pero Petropar no le vende combustible a ninguna empresa de transporte de la República del Paraguay. Ese es el punto que hay que entender. Y el combustible es uno de los elementos que se tienen que tener en cuenta a la hora de realizar el cálculo del pasaje. No es el total. Combustible es uno solo. Por eso repito y lo que te dije anteriormente, el índice determinante para la fijación del precio del pasaje es el índice pasajero kilómetro, IPK. Bueno, César, con relación a esta postura que lo están haciendo pública a través del Twitter de la Cetrapán, ¿tomarían otra vez la iniciativa de volver a tener contacto con autoridades o ya dan así por cerradas? No, nada está cerrado, repito, esta no es una cuestión de presión, de capricho, esta es una cuestión de ser realistas y nosotros planteamos, repito, hace 30 días esta situación y seguimos esperando y seguiremos esperando. Pero ninguna respuesta de nadie.
La única respuesta en 30 días fue de que de aquí a poco te avisamos, estamos viendo, estamos analizando. ¿Quién fue? Y la gente de Hacienda. Okay. Y todos, vuelvo a repetir, la gente que estuvo presente en la reunión. Ya. Representantes del Ministerio de Hacienda. Respuestas ambiguas hasta ahora. Veremos, te vamos a hacer una contraoferta. Todo es así. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Okay. Don César, como siempre, un gusto escucharlo. Es su postura. Por supuesto, vamos a llamar también al Viceministerio de Transporte, ligado al Ministerio de Obras Públicas, para ver cómo pueden llegar a un acuerdo. Gracias por el tiempo. Que estén muy bien, por favor. César Ruiz Díaz, el secretario general del CETRAPAN, que es el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana, que afecta a Asunción y alrededores, pero que siempre tiene mayor impacto a nivel país en cuanto a sus decisiones. Advierten que en mayo no habría buses si es que no se llega a un arreglo con el gobierno. Hablaba de 2.600.000, $2 millones prácticamente, que por mes el gobierno tendría que dar como una especie de subsidio por el combustible, porque hoy en la estructura de precios, según estaba explicando, ya no se da la posibilidad de que pueda seguir operando el transporte público en manos privadas desde mayo. Por la baja justamente de personas, sí. Porque de 1.200.000 bajar a 120.000 es mucho. Pero, y eso se nota en el flujo. Pero ¿quién hace el control? Obviamente bajó la cantidad de pasajeros, pero ¿quién realmente hace un control estricto para determinar que lo que dice el CETRAPAN es realmente cierto? A eso me refiero. Bueno, los recaudados me dicen algunos, pero claro, finalmente cae en manos otra vez del sector privado. Uno tiene que entender que debería en todo caso haber una especie de chequeo, pero independiente al que hace el control que recibe en caja. Ser controlados de vuelta. Claro, porque si no te pueden decir, entró 20 personas por cada redondo que hacen, claro, pero realmente entraron 40. Te pongo un ejemplo cualquiera, sí. Porque si no cae finalmente en manos del sector privado el chequeo y no del Estado. Pero en fin, están esperando una respuesta por parte del gobierno, principalmente desde el Viceministerio de Transporte, acerca de este nuevo inconveniente que ha surgido en este sector.